Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para hablar de aquellos temas que hacen, que demuestran, que acreditan que la impartición de justicia federal está cerca de la gente. Y qué mejor en el marco de una situación complicada que hemos vivido en México y que también han sufrido en otros países, qué mejor que hablar de el derecho a la salud. Eso que nos hemos dado cuenta ahora, algunos ya seguramente lo sabían, pero ha quedado claro en la generalidad de la población que es algo que hay que cuidar siempre y con mucha atención. La protección integral a la salud, entendida, ya nos lo explicarán nuestros invitados, en su vertiente jurídica. Para platicar de estos temas, pues le doy la bienvenida al programa a Paula Méndez. Paula, bienvenida. Gracias, Miguel. Un Un gusto gusto estar aquí. y para nosotros recibirte. Y también a José Omar Hernández. José Omar, bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar. Y empezamos contigo, José Omar. A ver, en primer lugar, para que quede claro para las personas que nos ven, yo sé que ustedes son muy distinguidos abogados, pero digamos, para la población en general, ¿el derecho a la salud efectivamente es un derecho humano? ¿Entra en esa categoría de derecho humano o es un... Porque hay veces que la gente se confunde y dice, pues a lo mejor es una política pública, a lo mejor porque el gobierno pues decide poner un hospital o nos da ciertos medicamentos o una, hasta vacunas, ya hablaremos de vacunas también, obviamente, pero podemos partir de la idea, José Omar, te pregunto, te planteo, de que es un derecho humano. Claro que sí, la respuesta sería contundente, sí lo es. Expresamente el artículo cuarto constitucional establece que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Y esto le da un carácter pues, particular, porque como tú lo dices, justo lo diferencia de una política de gobierno. Quizá la forma en que se implemente puede ser distinto y ya veremos los matices que pueda tener, pero de entrada es una garantía que el Estado se compromete para otorgarle a todos los ciudadanos. A todos. A todos los Esto es ciudadanos. importante. A todos los ciudadanos. A ver, pero ahí alguien te puede decir, oye, pero todos los ciudadanos que estén en el IMSS. Es que eso puede ser alguna de las complicaciones de nuestro sistema, pero de entrada decir que la Constitución, más que ciudadano, nuestro texto constitucional dice toda persona. Más amplio todavía. Todavía más amplio, porque Más es con independencia de si estoy aquí y con las situaciones sociales que tenemos con los migrantes, incluso la propia Corte ha dicho, se le tiene que reconocer a las personas que están, aunque sea en tránsito. Es decir, no importa si me porto bien o me porto mal. No importa dónde vivo, si en el norte o en el sur. Toda persona, por estar en México, tiene derecho a la protección de la salud. Es una obligación y es un compromiso que el Estado ha asumido con las personas. Y en ese tenor, bueno, aunque sea muy obvio, te lo planteo, hablaríamos de un derecho humano de carácter universal. Sí, El Estado tendría que pensar de qué forma se presta o bajo qué régimen, pero no podría hacer esta diferencia entre derechohabientes, no derechohabientes. En lo que pasa principio, es, sí, para claro, toda persona. es que es uno de los grandes, quizá, problemas y de los grandes situaciones que tenemos que enfrentar o que tiene que enfrentar el Estado, particularmente el Ejecutivo, al momento de prestar el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente y previo a que se constitucionalizara el derecho a la salud, pues sí, se empezaron a establecer regímenes diferenciados entre si soy asalariado, si estoy en el gobierno o si estoy fuera del gobierno. Y bueno, teníamos ahí nuestros regímenes entre el ISSSTE, el IMSS, pero la lógica en el ISFAM claramente también para algunas, o incluso los estados también tienen sus propios institutos, Sí. es decir, está de algún modo descentralizado o segmentado más que descentralizado. Sin embargo, la obligación es para todos y de algún modo la lucha o uno de los grandes compromisos y esfuerzos que tenemos que generar como sociedad es lograr el acceso universal para todos, ¿no? Esto sería un tema de recursos, pero en principio la lógica es que hay un derecho y que no me pueden discriminar con independencia si soy un empleado formal o no, si soy un empleado del gobierno, si trabajo en Morelos o en la Ciudad de México. Esto te lo planteo de inicio, de arranque en el programa, José Omar, porque recordemos que según datos del INEGI, pues prácticamente el 50%, quizá un poco más incluso, 57% de la población en México está en la economía informal. Entonces,
pues uno piensa en derechohabientes del IMSS, pues sí, pero se requiere una relación laboral, se requiere el pago de cuotas obrero-patronales, Claro, eh, el ISSSTE, bueno, pues servidores públicos, el ISFAM, Fuerzas Armadas, sí. entidades federativas. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a esa más de la mitad de la población desde una concepción jurídica del derecho a la salud? Claro, pues de entrada, lo primero que tenemos que decir es que si bien existen esos regímenes o distinciones que administrativamente se han establecido para prestar de una manera más eficiente o por algunas razones de carácter político clientelar que se han estudiado, eh, la Constitución no distingue y la Constitución lo dice claramente, toda persona tiene derecho de acceso a la salud. Ahora, bajo esta premisa, lo que puede estar fallando es cómo se implementa. Entonces, primero, pues teníamos, por ejemplo, hasta antes de esta administración, el Seguro Popular, ¿no? Que la base, que la lógica del Seguro Popular era precisamente establecer algún tipo de protección universal de la salud. Y precisamente se pensaba justo para tratar de atender a esas personas que no estaban dentro de un régimen, sea como derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, pero con independencia de esa afiliación, pues la Constitución es muy clara. Entonces, cuando hay alguna falla, pues en teoría se tendría que judicializar. Quizá ahí estamos en pañales y no se ha eh, presentado asuntos directamente como para tratar de reestructurar, porque bueno, alguien nos podría decir, oye, ¿por qué tenemos tres y no está medio Sí. complicado? ¿No sería más eficiente tener un solo fondo? Bueno, esas son cuestiones que no han llegado a tribunales, no sé si debieran llegar a tribunales, pero con independencia de esa organización que puede ser muy compleja, porque incluso dentro del propio sector salud, pues tú puedes decir, oye, yo tengo derecho a la salud, pero eso no quiere decir que vas a llegar directo al Instituto Nacional de Cancerología y te van Correcto. a atender. El propio sistema, pues es un monstruo que desafortunadamente es muy complejo y tristemente eso es lo que puede llegar a entorpecer parte del problema o parte de esa efectiva garantía o esa efectiva obligación que el Estado tiene para todos con independencia de si son o no derechohabientes. Ahí está la cuestión. A ver, ahora vamos contigo, Paula Méndez, porque una vez que José Omar ya nos ha dicho con tanta claridad, ok, es un derecho humano, como derecho humano tiene un carácter universal, requerimos de una organización administrativa, vaya, diría alguien, de una puesta en funcionamiento de políticas públicas que el Estado mexicano ha decidido segmentar. Probablemente ahí eso lo podemos platicar. Como parte de la discrecionalidad que tiene el legislador para disponer de ciertas reglas en la materia, pero la siguiente cuestión que te quiero plantear, porque ya se la estará preguntando el público que nos está acompañando en el programa, es ¿qué incluye el derecho a la salud? O sea, ok, es un derecho humano, pero ¿cuál es su contenido? Es una gran pregunta, A ver, porque creo que muchísimas personas asocian el derecho a la salud con el derecho a la salud física, ¿no? Cuando me enfermo, sí, cuando tengo estas enfermedades típicas que vemos, pero creo que crecientemente, y eso es algo que también, como comentabas, ha sido un despertar, creo, a raíz del COVID, sí, eh, hemos hecho consciente la importancia de la salud mental también. cierto, Y es algo que la Corte ha dejado clarísimo y que todos los tratados dicen lo mismo, todos los criterios internacionales. El derecho a la salud implica salud física y salud mental en igualdad de condiciones, ¿no? Porque creo que ese también es algo que falla en nuestro sistema de salud, que lamentablemente hasta cómo distribuimos recursos, la cantidad de hospitales que tenemos, por ejemplo, la oferta de servicios, ¿no? Por ejemplo, en las clínicas de primer nivel, ¿no? La clínica a la que las personas deberían de ir por los problemas comunes de salud, ¿no? Una gripa o, por ejemplo, una depresión, correcto. ¿no? Las clínicas de primer nivel no atienden normalmente problemas de salud mental, ¿no? Entonces, vemos que tenemos pocos hospitales de salud, o sea, que atienden la salud mental y entonces claramente nuestro sistema lo tenemos segregado, pero nos tiene que quedar claro que incluye ambas cosas, ¿no? Y además, pues está relacionado con un montón de derechos, ¿no? El derecho a la salud implica también, por ejemplo, buena alimentación, implica un medio ambiente sano, ¿no? O sea, hay un cúmulo de factores que afectan nuestra salud
no solo en la parte como reactiva de cuando ya me enfermé, sino también en la parte de gozar de un estado de bienestar, digamos, que me permita no llegar a ese estado de enfermedad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entenderlo justo en su complejidad y en su totalidad para que verdaderamente sea un derecho que ejerzamos y que disfrutamos de manera completa. Oye, en relación al punto que señalabas de salud mental, ¿no crees, Paula, que quizá seguramente habrá muchas razones y la raíz será incluso muy remota, pero te pregunto esto, que la falta de políticas públicas y de atención a este tipo de afectaciones a la salud parte de que no lo estamos visualizando, no lo estamos viendo? Es decir, yo creo que en el imaginario colectivo, el derecho a la salud es eso. Me duele la panza, tengo gripa, me caí, me pegué en el brazo, etcétera, ¿no? Pero quizá el COVID es una oportunidad también para repensar esto, pero sobre todo para hacer que emerja en la discusión pública nacional. ¿Compartes esto o no? Completamente. Y creo que tiene que ver hasta con algo histórico de los estereotipos que asociamos con los problemas o enfermedades de salud mental, ¿no? Creo que crecientemente hay una opinión colectiva de normalizar las enfermedades relacionadas con la salud mental, pues no solo por su frecuencia, sino además por su importancia. Sí. Creo que al final la salud no es solo un valor en sí mismo, sino además es un vehículo para disfrutar otros derechos, ¿no? Si yo no tengo salud, no puedo gozar del derecho a la educación, no puedo gozar del derecho al trabajo, y pasa lo mismo con la salud mental. Y creo que es lo que se ha visto crecientemente, que, por ejemplo, con la pandemia, pues podías no haber tenido COVID, pero tal vez te había generado tal ansiedad que entonces te está inhabilitando esa ansiedad para ir a trabajar. Entonces, creo que al final nos vamos dando cuenta cómo tiene una importancia equivalente y afortunadamente creo, estamos quitando esos estereotipos y estamos viendo, no solo en México, sino además en el mundo, pues crecientemente políticas públicas para concientizar en torno a la salud mental y pues además atender la salud mental. Y ahora quizá en el marco que tú citas del COVID, de la pandemia, también el número de personas afectadas en su salud mental, porque quizá antes, en fin, habría que medir la incidencia, no lo sabré yo definir en porcentajes, pero ciertamente ahorita, pues me imagino que es difícil que digas, oye, en estos 2 años y medio que llevamos de pandemia, no hubo en algún momento una afectación a la salud mental de cualquiera de nosotros. O sea, en algún momento que hubo un brote de ansiedad, que hubo un momento de depresión, que hubo un momento pues, de algún brote psicótico, en fin, alguna cosa que a lo mejor antes a muchas personas no les había pasado, pero ahora sí estamos hablando de una cosa inmensamente, digamos, con un impacto muy, muy grande en la población, ¿no? Completamente. Creo que si algo positivo ahí de la pandemia, si lo podemos decir así, es justamente eso, haber hecho conciencia, porque pues al final fue algo que vivimos todos, Sí. de la nacionalidad que seamos, de la clase social que seamos, de la raza que seamos, todos vivimos la pandemia de alguna manera y entonces creo que esta vivencia colectiva nos está permitiendo entender que justamente no es algo a que ponerle un estigma, no es el loco del manicomio, ¿no? Como antes se veía, al final son cosas que todos podemos vivir, así como una gripe la podemos vivir todos, Correcto. una depresión la podemos vivir todos, y además también entender esto, ¿no? La parte de la gradualidad, porque creo que también es parte de lo que ha disasociado tanto a la salud mental de la salud física. La salud física la asociamos con rompernos un pie, Sí. con tener una gripe, con tener varicela o con tener cáncer. Y en cambio la salud mental la asociábamos solo con aquellas enfermedades que pues, requerían tratamientos tal vez más a largo plazo o que eran más inhabilitantes, digamos, en la vida, ¿no? Una bipolaridad, una esquizofrenia. Y nos damos cuenta crecientemente que no, que es tener ansiedad, tener, no sé, obsesiones que me están impidiendo vivir mi vida de manera cotidiana, ¿no? Y entonces creo que eso, pues, es algo muy positivo y que ahora el chiste es que la política pública refleje este nuevo entendimiento colectivo, ¿no? En esta lógica, Paula, te quiero plantear lo siguiente. Puede ser en tema de salud mental o puede ser en general, pero ¿ubicarías la necesidad de definir ciertos grupos de atención prioritaria o grupos de población especialmente vulnerable, etcétera? Te lo pregunto porque escuchándote pensaba yo en la experiencia que debe haber sido dificilísima de personas en la adolescencia que de pronto ven interrumpidos su contacto social durante 2 años.
O sea, más que con el grupo más inmediato, pues, pero ese momento de tu vida, creo yo, para todos nosotros, muy formativo, de la adolescencia, que pues quieres estar con tus compañeros Claro. y quieres estar con tus amigos de la escuela o de la cuadra o de la cancha de fútbol y que de repente digan, oye, no, no, en 2 años, no hay ahí, no identificas, Paula, la necesidad de decir, en materia de derecho a la salud, necesitamos atender a ciertas, ciertos sectores de la población o ciertos grupos más vulnerables Sí, y yo creo que no, ni siquiera atender prioritariamente, sino diferenciadamente, tal vez o diría yo, diferenciado, ¿no? correcto. Porque creo que justo es hacer conciencia de eso, que lo vivimos todos, pero no lo vivimos igual. Y entonces probablemente al grupo, justo, ¿no? En la adolescencia les afectará de cierta manera. No sé, yo tengo hijos pues en edades preescolares y inclusive se llevan 2 años y inclusive veo yo la diferencia, ¿no? De mi hijo que no había entrado a la escuela, ¿qué tal? Y entonces lo que le está costando trabajo es la socialización. Y mi hija, que al contrario era más grande y entonces más bien trae problemas de no se quiere quitar el cubrebocas en ningún lugar, ¿no? Como este pánico. O sea, creo que, y además, bueno, y hablemos de grupos sociales, Sí, por sí, sí. ejemplo, personas con discapacidad que no tenían manera de salir de sus casas, o personas que perdieron, no sé, los niños que solamente comen en la escuela y que cuando la escuela se fue a casa, pues los niveles de violencia intrafamiliar aumentaron, los niveles de desnutrición, ¿no? Entonces, creo que justo entender cómo esto se vivió de manera distinta y atenderlo de manera diferenciada, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando sobre el derecho humano a la salud y de cómo, a partir de esta concepción que ya nos explicaron nuestros invitados, de que se trata en efecto de un derecho humano, lo podemos proteger desde el ámbito de la impartición de justicia federal. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para platicar de cómo la impartición de justicia federal está cerca de la gente y qué mejor tema que creo que lo ilustra muy bien, el derecho a la salud. Regreso contigo, José Omar Hernández, para plantearte esto. Em, Decías, no quiere decir que porque es un derecho humano tú puedes llegar al Instituto Nacional de Cancerología, allá en Tlalpan, ¿no? O al de rehabilitación o al que tú quieras. Hay que seguir una serie de pautas, una serie de reglas, porque esto es un tema complejísimo que involucra recursos, que involucra personal, que involucra infraestructura, etcétera. Pero, pues, escuchándote, a lo mejor alguien que está viendo el programa dice, pues entonces, ¿a qué sí tengo derecho? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? Y frente a eso, el derecho, el orden jurídico mexicano, ¿qué le contesta? Bueno, pues mira, en términos del derecho mexicano y pensando en los estándares internacionales, se ha precisado que el derecho a la salud incluye distintas facetas. Por ejemplo, la atención, ¿no? En algunos casos puede ser incluso la prevención, en otros casos puede ser incluso el que te suministren medicamentos, ¿no? Es decir, vamos a decirlo, incluye distintas bolsitas que integran el saco grande de el derecho a la salud. ¿Cuál es el problema con el que se podría enfrentar una persona que dice, bueno, ¿cuál voy? ¿No? Pues desafortunadamente ahorita estamos pasando pues un momento en el que estamos reajustando el orden jurídico, cambiamos del sistema que estaba con el Seguro Popular ahora al INSABI, y eso tiene que desarticularse o va a desarticular de algún modo los mecanismos de colaboración que previamente había entre las autoridades federales y estatales. Sin embargo, la Corte ha sido muy claro en términos de que con independencia de que se tiene que respetar, porque claramente no vas a ir al Instituto Nacional de Psiquiatría a que te atiendan una gripa, porque pues, probablemente Sí, sí. pues, ni van a tener el medicamento para la gripa, probablemente. Entonces, pues de algún modo la estructura sí tiene cierta justificación. Ahora, ¿a dónde acudir? Es parte de la pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, desafortunadamente, al menos creo yo que no podría darte un estándar diferenciado o un estándar fijo, porque, pues, por ejemplo, no es lo mismo quien está aquí en Ciudad de México, que probablemente pueda tener acceso a una clínica. Ujú. No sé si esas clínicas de algún modo puedan tener algún tipo de relación o si sigan estando fuera
del mecanismo de la salubridad universal. Es un poquito complejo, pero con independencia de que sea complejo o con independencia de que se tienen que respetar cierta distribución de competencias, como podríamos decir, el Estado está obligado. Ahora, En alguna puerta te tienen que atender. en alguna puerta te tienen que atender. Y muchas veces, ante la complejidad que hay, justo existe una obligación, de las personas, de las autoridades, de hacer mecanismos de referencia eficaces. Y te cuento un poquito. Hace como 4 o 5 años tuvimos un asunto justo de salud mental, como Paula refirió. Mm. Y esta persona que tenía distintos padecimientos, que en su caso sí eran, o lo llevaban a una condición de discapacidad, él llegó y dijo, bueno, voy a ir al Instituto Nacional de Psiquiatría, que me atiendan, y la institución simplemente le dijo, aquí no te recibo, yo solamente recibo a personas o atiendo a pacientes ambulatorios, es decir, los que estuvieran internos, perdón, solamente a los que están internos, no a los ambulatorios. Y uno de esos, o ese aspecto fue reclamado en un juicio de amparo. Y la sentencia de la segunda sala es muy clara. Con independencia de que te tardaste en la entrega del medicamento, tú tenías una obligación muy clara. Es referir directamente a las personas. ¿Por qué? Porque es tan complejo nuestro sistema jurídico que es difícil que haya una guía y que le puedas decir a la persona, vaya usted para acá. Claro, aquí yo lo digo porque estamos en un foro platicando, pero la persona que está en Cuernavaca, la persona que está en Veracruz, sí debería entender y sí debería saber, bueno, este padecimiento requiere atención primaria o requiere un tercer nivel y tiene que tener mecanismos claros para acompañar a esa persona y decirles, tiene que usted ir para allá. Y a veces también, José Omar, con cierta premura, ¿no? Porque Además hay una no, si, premura. si te tardas una semana en tocar 20 puertas, pues a lo mejor Sí, no. Ahí también es parte de los problemas o de los grandes retos que enfrentamos como sociedad y mexicana, que es primero el tema de los recursos, pero no solo el tema de los recursos, la disponibilidad del medicamento y la atención prioritaria, ¿no? Entonces, pues yo lo que te respondería es básicamente eso. correcto. A ver, en este sentido, Paula, el punto que está tocando ahorita Omar, el acceso al servicio médico. Muchas veces hay personas, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, hay testimonios fidedignos en medios de comunicación, en redes sociales, que va una persona a un hospital y no lo atienden. Lo dejan en la sala de urgencias, lo dejan en el pasillo, viene un médico y lo revisa un día y luego pasan 24 horas, nadie le pone atención. ¿Qué pasa ahí con el acceso? Y todavía más, y déjame ir un paso todavía adelante y te escuchamos. Si se puede reclamar judicialmente esto, ¿se puede tocar la puerta del Poder Judicial Federal para esto a través del juicio de amparo? Por Mi favor. respuesta no es nada bonita, porque sí, justo creo que el problema está en entender que el que todos tengamos derecho a la salud no quiere decir que hay servicios de salud para todos. Son cosas distintas. Qué bueno, Entonces, qué pertinente. porque creo que es lo que a veces Sí, confunde a la gente. sí. Dices, "Oye, me estás diciendo que tengo derecho a la salud, Pues sí, pero yo voy al hospital y me dicen que no me pueden atender". Entonces, y justo, o sea, tocas el punto que a mí me parece más importante, que creo que ha habido un parteaguas a raíz de la reforma de 2011 de la justiciabilidad del derecho a la salud. La verdad es que antes veíamos justo solo los casos tal vez de negligencia médica o aquellos como muy complejos. Nos llegaban muy pocos casos de derecho a la salud. Y creo que crecientemente la Corte se ha llenado, y no solo la Corte, los tribunales sí, en general, el o sea, Poder Judicial Federal. exactamente, se ha llenado de este tipo de reclamos porque creo que la gente ha encontrado, al menos en el Poder Judicial, esa válvula de escape de un sistema que claramente es fallido. De todos lados, ¿no? Y no es de esta administración, eso viene de tiempo atrás. Creo que no hemos logrado en México tener una cobertura universal que permita que haya acceso para todos, no solo acceder a un hospital, acceder a medicamentos, acceder a tratamientos, a medidas de prevención. Entonces, yo me acuerdo, la persona que trabaja en mi casa me contaba hace 3 años que de repente en la comunidad en donde ellos vivían cerraron la clínica de salud. ¿Por qué? Porque no había presupuesto. Pero a mí me parece absurdo pensar que le digamos a alguien tienes derecho a la salud, pero que tengan que caminar 3 horas al lugar en donde los van a atender. Entonces,
claramente hay aquí pues un quiebre entre lo que dice nuestra Constitución y la realidad, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es, por supuesto, que las Cortes y el juicio de amparo, para eso están ahí, justo para que el Poder Judicial pueda generar esas presiones entre poderes para que pues, el Ejecutivo y el Legislativo implementen justamente estas políticas públicas que nos permitan ir de manera progresiva, abarcando a toda la población, ¿no? Porque, y aquí quiero tocar algo que justo, digo, acabo de decir el tema de la progresividad, que también creo que se confunde. Y eso que te le tiene que quedar claro a todo el mundo. La progresividad no implica que alguien te puede decir, ya cuando tenga dinero te voy a atender. No. Hay muchas obligaciones que en la Corte les hemos llamado son inmediatas. Es decir, desde ahorita, con el dinero que hay, esa obligación existe. Entonces, por ejemplo, una es que no te discriminen, ¿no? Un poco lo que pasaba, voy a poner el mismo ejemplo que puso Omar. No me puedes decir que solo si estoy interno me vas a tratar. Correcto. O sea, eso es discriminarme. O no me puedes decir que no porque no tengo el CURP, ¿no? Que también ha pasado, ¿no? No, sí tienes derecho como migrante, pero no tienes CURP. Entonces, como aquí en mi formato me dice que tengo que llenar el CURP, tú no puedes venir, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, son discriminación. No tienen nada que ver con recursos, tienen que ver con que no distingamos, ¿no? O, pues, un estándar mínimo de salud, ¿no? Tal vez no me van a poder tratar la enfermedad muy complicada que implica muchos recursos, pero sí tengo que tener un estándar mínimo, ¿no? Medicamentos básicos. Entonces, todo eso no implica progresividad. Progresividad implica ir mejorando en ese acceso de servicio a la salud, en que cada vez tengamos más programas, que sea mejor nuestro programa de vacunación, que sea mejor nuestro programa de atención, pero no en cuanto a que tengas ese acceso mínimo. Ese lo tienes ya, siempre. Inmediatamente. Exactamente. Oye, y prohibición de regresividad también, ¿no? Claro, que nunca sea menos, ¿no? O sea, nunca menos de lo que ya tienes. A ver, José Omar, medicamentos. Aquí hay un debate. Y bueno, incluso han llegado asuntos a la Corte Han llegado, sí. sobre el tema de medicamentos. Creo que tiene varias aristas. Vamos a empezar por lo más elemental, pero luego también, a reserva que nos plantees cómo los medicamentos forman o no forman parte, cuáles medicamentos sí, cuáles no, del derecho humano concebido, del derecho a la salud concebido como derecho humano. Pero luego te planteo también alguna cuestión ya más de técnica jurídica sobre el propio funcionamiento y el alcance de las sentencias que en materia de amparo dicta el Poder Judicial Federal sobre medicamentos que a lo mejor no tiene una persona que tomar de manera episódica, ¿no? Pues, mire, aquí hay una pastilla, se la toma hoy, váyase usted tranquilo, usted se va a curar, sino que requieren de un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En fin, empecemos por lo más elemental. Pues empezamos, vamos por lo básico. El derecho a la salud incluye el derecho a los medicamentos. Vamos, punto uno. Oye, Ahora, pero esto es muy importante. Esto que acabas de decir, a lo mejor lo dijiste en una sola frase, pero tiene gran profundidad. es importantísimo que quede claro. Importantísimo. Como uno de los partes o uno de los elementos fundamentales del derecho a la salud es que tengas el acceso a, lo voy a llamar de una manera coloquial, un remedio. Entonces, dentro del núcleo del derecho se encuentra el que tienes derecho a los medicamentos. Esto ya lo dijo la Corte en distintos precedentes. Ahora, viene la parte interesante. ¿Cuáles sí y cuáles no? No todos los medicamentos. Y esto puede ser por distintas facetas o distintos problemas. Uno puede ser una cuestión, a lo mejor, en términos de evolución del conocimiento. Puede ser un medicamento nuevo, puede ser un medicamento muy raro. Y la lógica que se ha establecido es que las autoridades sanitarias, ahora creo que ya le cambiaron el nombre, pero antes era el cuadro básico de salud. Es decir, la autoridad sanitaria hace un muestreo pensando en cuáles son las características de las personas mexicanas, cuáles son los principales padecimientos, cuáles son, vamos a decirlo, lo más general que se requiere para tener un estándar mínimo, y en función de eso, ellos incorporan con elementos técnicos, con asociaciones, se establece un cuadro básico. La Corte siempre ha sido clara en eso. Todos los que están en el cuadro básico se los tiene que entregar al Estado. Tenemos unos problemas. Ha llegado a la Corte algunos asuntos, por ejemplo, como lo platicaba o lo decía, de algunos medicamentos experimentales, porque son o enfermedades muy raras o desafortunadamente muy costosas. Aquí nos enfrentamos a un gran debate. El juicio de amparo puede darnos
para que mediante su promoción un juez me garantice el acceso a ese medicamento? Habrá algunos que digan, claro, porque para eso está y tenemos que garantizar el derecho a la salud. Otros podrían decir, espera un poco. Tenemos que pensar en elementos de financiamiento, de costo, porque claro que es un derecho y no puedo poner justificaciones, pero ¿qué tal si con lo que yo pudiese cubrir un medicamento que para una dosis o para una persona que desafortunadamente solo tiene una condición particular, puedo dejar desprotegido a millones de mexicanos que requieren un padecimiento o padecen de algo más común? Aquí nos ponemos un poquito más complicados con la decisión. Alguien también te puede decir, oye, pero si es un medicamento que todavía ni siquiera está autorizado por COFEPRIS, que es nuestra autoridad sanitaria, ¿por qué sí o por qué no te lo podrían dar? La segunda sala sacó un criterio hace relativamente poco, creo que tiene como 2 años, en el que de algún modo estableció un estándar, porque también imagínate que yo voy con el doctor que más cercano tengo a mi casa y que es mi cuate, o que a lo mejor no es un doctor especializado, le digo, oye, fírmame esta receta y mira, ya con eso me van a dar el medicamento importante que apenas están promocionando, que me enteré por Twitter o en alguna red social. Pues entonces también tenemos que ser precavidos porque pues ahí está el presupuesto y la salud de las personas. Cuando hablamos de medicamentos, hablamos de conocimiento científico Sí, validado. validado, claro. Sí, Entonces, terapias experimentales de que no, mire, tomes esta hierbita o claro. pongas este parche o, bueno, pues eso ya. Entonces, eso es la garantía que te da el cuadro básico, que de entrada son eficientes y son seguros. Y eso no lo digo yo, lo dice un comité de expertos que ha verificado los medicamentos y que ha dado o ha validado. No es solamente el elemento de seguridad, también tiene que ver la parte presupuestaria, Sí, sí. pero este es uno de los elementos centrales. ¿Qué ha dicho la Corte en estos asuntos? Pues tuvimos uno que era un medicamento experimental. Ahora, discúlpame, no recuerdo para qué era, pero lo que entiendo que la Corte dijo es, si la autoridad pública, es decir, un médico que forma parte del aparato estatal, revisa el medicamento y cerciora que dentro de los del cuadro no hay alguno que sea igualmente eficaz, Mm. puede otorgarse el amparo. Es decir, ya que tengo la palomita de la autoridad pública para que se haga el procedimiento y eventualmente se lo otorgue, porque no es como que simplemente lo Pero voy a te comprar. refieres al procedimiento de validación. El procedimiento para que se empiece a validar Para y, que se empiece. y en el caso de que no haya alguno, eventualmente pudieran dárselo. Ese sería el efecto del amparo. Sí, eventualmente se lo pudieran llegar a dar. Correcto. Pero de entrada, pues de algún modo podría parecer que nos puede decir, oye, que es difícil, pero como un juez como platicamos hace rato, como un juez te puede decir, oye, yo quiero, yo con qué aval te autorizo a otorgarte un medicamento experimental. Bueno, es que la formación que recibimos quienes estudiamos derecho, yo creo que ahí estamos en una zona más que de penumbra, Completa oscuridad. total, de tiniebla. Es Más que de correcto. penumbra de tiniebla, porque pues uno pues realmente estaría caminando sobre nada. Claro. ¿No? O sea, Pero sí hay un avance importante porque ya se establecen mecanismos para que, por medio del juicio de amparo, cuando haya un medicamento que no está en el cuadro, y si no hay algunos elementos sustitutos que sean igualmente eficientes para el tratamiento de la para el tratamiento de la enfermedad en específico, se puede iniciar el procedimiento para que se pudiese quizá incluso llegar. integrar al cuadro básico y eso pueda beneficiar a más personas. Pero hay que respetar la parte institucional porque tiene sentido, no es porque nos los inventamos simplemente para restringirlo. Sí. Ahora, en ese tenor, Paula, ¿qué sucede cuando la persona requiere de estos medicamentos, pero de manera prolongada en el tiempo? Y te lo planteo porque he visto algunas sentencias de amparo del Poder Judicial de la Federación que en una lógica, con todo respeto lo digo, pero muy formalista, dicen, a ver, tú me venías reclamando en el amparo que te proveyeran de un medicamento. Ya te lo están proveyendo. Tú esta semana ya tienes medicamento. El amparo queda sin objeto, incluso a través de un incidente de suspensión con tutela anticipada, etcétera. Y por tanto, declaro el sobreseimiento. Y ahí es donde siento que de pronto estos criterios que son conformes, vaya, con nuestra formación tradicional, etcétera,
en derecho a la salud, entendido como derecho humano, siento que se quedan un poco cortos. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, creo que tienes razón y me viene a la mente el mismo asunto porque esta persona, una de las cosas que dijo la segunda sala en esa sentencia de la persona que tenía padecimientos de salud mental, tenía que ver con aquellos medicamentos que permiten a la persona llevar su vida diaria, ¿no? Que son justo esos que te refieres, ¿no? Estos padecimientos crónicos que voy a tener para siempre, que Sí. siempre voy a necesitar insulina, siempre voy a necesitar litio, ¿no? Este tipo de cosas. Y creo que es algo que, y creo que no es solo el derecho a la salud, pero creo que es uno de tantos temas en donde a veces vemos limitada la técnica de amparo, ¿no? Sí. En donde justo se presentan estas problemáticas, en donde las reglas pues quedan cortas a la realidad y a las necesidades que van cambiando. Creo que afortunadamente, crecientemente, la Corte ha flexibilizado estas reglas, justamente atendiendo, por ejemplo, a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, no sé, pienso en el caso de cannabis, ¿no? Sí. Que era uno de estos casos y además, pues todas las reglas procesales se veían bastante complicadas. Y fue de esos casos en donde la Corte vio cómo entrar. Entonces, creo que un poco pasa eso, ¿no? También la ley de amparo ahora y la jurisprudencia de la Corte cada vez nos da más estos escapes a los juzgadores o quienes apoyamos a los juzgadores para encontrar de qué manera sí, ¿no? Entonces, de qué manera flexibilizar estas reglas que a veces, pues sí, nos acartonan a los problemas reales que vemos, ¿no? Y definitivamente es parte del derecho a la salud, no es solamente que te den el tratamiento de 5 días. Si tu padecimiento de salud implica que vas a ser dependiente de un medicamento, tu derecho a la salud implica que te den ese medicamento de por vida, ¿no? Y que eso se te garantice. Y yo diría, ya en la parte más técnica, más procesal, tal vez un poco más sofisticada del amparo, que no tengas que promover un amparo cada 2 meses. Por supuesto, ¿no? Por Sino supuesto, que los efectos sean, digo, como lo hemos hecho en otros casos, en donde decimos que se cambie el programa educativo de aquí a que termine la educación básica. No, aquí es lo mismo, que se garantice. Ahora, claro, parte del problema que tenemos es que el sistema de salud, pues depende de políticas públicas que a veces, pues son sexenales o son a 12 años. Y entonces, no sé, recuerdo uno que había en algún momento en donde era, no me acuerdo ni siquiera qué medicamento era, pero el programa de suministro era que el medicamento se llevaba a la casa de los pacientes. Ah, sí. Y empezó a haber problemas y entonces el gobierno cambió esa política por un tema de salubridad, de seguridad del medicamento, porque se tenía que mantener en X temperatura. y tal. Era un tratamiento para temas renales, que le podían aplicar la terapia a domicilio y la persona no se tenía que desplazar a la unidad hospitalaria, lo cual le permitía seguir trabajando. Y luego el gobierno dijo, mire, Dijo, tiene... exactamente. Entonces, el gobierno presentaba al final evidencia de que no fue por ya no quiero ir a las casas, sino que había tenido algunos problemas de subidas de temperatura en el camino o que llegaban a la casa del paciente y no estaba y se echaba a perder el tratamiento. Y entonces, lo que decide el Estado es mejor que vengan a su clínica de salud más cercana. Tú me avisas cuál es tu clínica de salud más cercana, ahí está el medicamento y te lo ponen, ¿no? Y entonces, también aquí es parte un poco de que la población tenemos que entender que el derecho a la salud, sí, cada uno lo tenemos de manera individual, pero al final las políticas públicas se hacen para buscar atender a la mayor cantidad de población posible y atendiendo diversas problemáticas, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde a veces hay como frustraciones en cuanto a se me está negando este derecho, ¿no? Oye, yo quiero este medicamento en específico que ya me dijo mi doctor que lo venden en Estados Unidos y es wow. Y aquí me están ofreciendo el A. Oye, pues la evidencia dice que el A y el B realmente son similares. Tal vez este es un poco mejor, pero oye, este cuesta 3 veces menos. Yo tengo que atender a esta cantidad de población y tengo un presupuesto limitado, ¿no? Entonces, que se me atienda la salud de manera individual no quiere decir que se atiendan mis deseos en torno a la salud, ¿no? O sea, hay que pensar también que al final el Estado tiene que atender a una población muy grande y muy diversa. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados sobre la tarea, ya lo han visto ustedes, ya lo han escuchado, muy ardua, muy compleja, muy difícil de garantizar el derecho humano a la salud para todas y todos los habitantes de la República Mexicana. Sobre esto vamos a seguir platicando, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para poner de relieve, poner de manifiesto cómo la impartición de justicia federal está cerca de la gente
Y en esta ocasión estamos hablando con nuestros invitados del derecho a la salud, cómo protegemos ese bien tan preciado que tiene un valor, decía nuestra invitada Paula Méndez, tiene un valor en sí mismo, pero un valor a la vez instrumental, un valor que nos permite, teniendo salud, ejercicio de otros derechos fundamentales. Ahora, en ese sentido, te planteo, José Omar, hay un debate abierto, un poco lo ilustraban los casos que ustedes mismos citan, sobre si se puede judicializar y hasta qué punto y hasta qué nivel el derecho a la salud. Y te quiero plantear la cuestión, pero a la luz de un caso concreto, que son las vacunas contra el COVID para niñas, niños y adolescentes. Porque hubo, bueno, no tengo el dato exacto, pero miles y miles de demandas de amparo que llegaron a conocimiento del Poder Judicial Federal porque papás y mamás preocupados por la salud de sus hijos, pues no recibían los medios de las vacunas. Cuéntanos ahí Pues qué se mira, hace o cómo. pues mira, voy a empezar con una frase que es el título de un libro de una profesora colombiana que ahora se me fue el nombre, que dice: el Estado siempre llega tarde. Qué buen, qué buen. Oye, pero esto no es sobre derecho a la salud nada más, ¿verdad? No, no. Y en este No se caso, limita, ¿verdad? y no se limita, pero en este caso me sirve para justificar o para distinguir casos de casos. ¿Qué hubiera pasado? Imaginemos que recién nos encerraron porque llegaron los primeros contagios. ¿Qué hubiera pasado si un instituto que no, con poco prestigio, con poco conocimiento, de repente dice: yo ya tengo la cura para la vacuna? Y si hubiésemos ido a un juicio, con un juez de distrito para pedirle: oye, quiero que mi derecho a la salud, o con base en una sentencia, obligues al Estado mexicano a que le compre el medicamento a tal persona y me lo traigas porque yo necesito vacunarme ya porque estoy en una condición vulnerable, tengo algún otro padecimiento que me puede poner en una situación mucho más grave de lo que es. Yo creo que ninguno le hubiera dicho: sí, claro que te damos el amparo. Creo que estamos de acuerdo ahí. Sí. La cosa cambia con el tema de los niños y de los y de los papás que empezaron a reclamar el actuar tardío del Estado. Porque en este caso, primero, ya teníamos que ya teníamos vacunas un poco más certificadas, ya estaban validadas en en otros países, pero no solo en otros países. A ver, estamos hablando de validación científica, o Perdón, sea, perdón. Sí, con perdón. todo rigor. Claro, perdón. No, lo digo por argumentar en el sentido que tú mismo ibas. O sea, Claro, ibas muy bien. Y a veces eso a un juzgador, a una juzgadora, pues también lo debe dejar tranquilo. A claro, ver, aquí hay una serie de individuos que estudian esto científicamente, que son los que más saben del del planeta planeta. y que le pusieron palomita a esta vacuna. Claro, y ya hay un consenso. Yo no lo sé, porque yo, ¿cómo voy a saber si soy un abogado? ¿Cómo voy a saber si yo creo que le voy a revisar: oye, no, súmale más de este y quítale 2 a la fórmula? Pues No, no. ni para entender la fórmula. Claro, No, ya exactamente. ni la preguntas. Pero en este caso no era así. Aquí ya había una validación Ya. técnica, científica, conforme a los estándares internacionales para la aprobación en términos de muestreos, y dijeron: esto es efectivo, esto es eficaz. Bueno, ¿por qué llegó el Estado tarde? Pues porque probablemente no estaba dentro de su política de vacunación. Puede ser porque no había recursos, puede ser simplemente por otra cuestión que no estoy, vamos a decirlo, ahorita discutiendo, porque ni siquiera la conozco, ¿no? Es decir, el Estado, por alguna razón, Porque alguien apreció que que no era yo necesario. incluso escuché en alguna declaración pública de algún servidor público que decía que los niños no. Oye, pero es que acá en el país no sé qué, y acá en el país no sé cuántos, la autoridad científica, pues dice que sí. Sí, Y ahí claro, y ya dicen: aquí puede ser una gripita para los niños. también eso escuché. Suena, ¿verdad? Sí. Este, Pero eh, luego la realidad demostró que no. sí, Vaya, ¿y con qué contundencia? pero en ese caso, pues la cosa cambia por completo, porque Sí. ya había una autoridad técnica científica que te dijo sí, pero pues simplemente pues no quise o no la definí. Y eso cambió por completo el panorama para que los jueces dijeran: oye, no,
aquí ya pasamos al estándar técnico, ya no me estoy metiendo a si puedo afectar tu salud o no, ya no me estoy metiendo a qué tal si te genera alguna condición que te genere un padecimiento a lo largo de tu vida y me genere eventualmente a mí una responsabilidad o al Estado en su conjunto. Correcto. Aquí ya hay una cuestión que está probada. Simplemente pareciera que es un tema de voluntad porque no se puso. Aquí sí, el Poder Judicial actuó para tratar de contrarrestar ese avance tardío del Estado. Es decir, aquí sí, ya con una garantía de que era técnicamente eficaz, segura, los jueces de distrito empezaron a otorgar las suspensiones. Ahora, esto es una cosa bien interesante porque probablemente, y justo como lo decía Paula, los jueces han empezado a evolucionar sus criterios. El debate ahora se podría decir, oye, pero es que desde la suspensión te estaban. Bueno, fue un debate que se presentó. Sí, También, sí, o sí, sea, sí. todavía no ganamos el juicio, pero ya te adelantaba, vamos a decirlo, Que ese también remedio. requiere, ¿no estás de acuerdo, Omar, en que también esto requiere una visión, lo voy a poner así, más desformalizada del juicio de amparo y del papel que el amparo tiene en la vida cotidiana de las personas? Porque también decirle a alguien, no sé, en fin, dependiendo del circuito de que hablemos, o la tramitación de un juicio de amparo indirecto se tomará Claro. 3 meses o 6 meses en aquellos que tienen más trabajo, etcétera. Pero decirle a un papá, a una mamá, que está sufriendo, que está preocupada, que viene en representación de sus hijos menores de edad a reclamar una vacuna, algo tan elemental. Vaya, no estamos hablando de la hierbita de nos que no, no, a ver, estamos hablando de la vacuna científicamente validada. Oiga, regrese usted, señora, en 6 meses, no sé, ahí No, claro, o sea, es un debate importante y hasta en Twitter ahí los propios sí, magistrados y los jueces decían sí o no. Pero a ver, hoy ya no estamos con los mismos padecimientos o los mismos problemas que vivió la sociedad mexicana hace 50, 80 años. Ya tenemos una sociedad un poquito más organizada. Los padecimientos ya no son los mismos, ya no nos enfrentamos a cuestiones, bueno, salvo el COVID, que era una cuestión de transmisión. ujú, Los problemas de salud se han hecho más complejos y creo que las estructuras estatales no han terminado de dar el paso o estaban como a la mitad para tratar de enfocarse en una mejor atención a estos nuevos problemas o a estas nuevas exigencias que requiere una atención oportuna. Porque parte fundamental del derecho a la salud es que hay una atención oportuna. ¿De qué me va a servir una medicina si me la van a poner dentro de un año? ¿De qué me va a servir una medicina que la que tú decías, que requiero de determinado tiempo? Y si no me la dan con la pulcritud en términos de tiempo que yo la requiero, pues probablemente o mi salud se va a demeritar o voy a tener que reiniciar el proceso y eso le va a terminar siendo más costoso. En este caso, pues creo que aquí es donde se dio la cuestión. Pues sí, el amparo probablemente cuando se pensó en sus orígenes y probablemente incluso en el 2011, pues todavía no estaba o no estamos pensados para tener a lo mejor en algún momento juzgados especializados en materia de salud que te atiendan rápido la fíjate, solución. fíjate. Híjole, Imagínate, acabas de poner un punto, caramba. o sea, Porque uno dice, oye, perdón, pero uno dice, oye, si hay juzgados especializados en materia de telecomunicaciones o sí, de concursos mercantiles, pues yo creo que antes que el concurso mercantil viene la la salud, ¿no? salud, Diría uno, pues especialízate, pero en lo que importa. claro, entonces yo creo Fíjate, que buen en este punto. contexto en donde el, el- el est- el- la impartición de justicia tiene que hacer frente a los contextos pues, contemporáneos, reales de la sociedad, es que algunos jueces interpretaron o reinterpretaron diciendo que podría haber una especie de tutela anticipada, que no había, aunque inclusive quedándose sin materia el juicio de amparo, una vez que ya había un aval técnico, por eso te digo, eso lo cambia todo. Claro. Ya Sí, es sí. una cuestión simplemente Y ahí también jugó en algunas sentencias que yo he tenido oportunidad de leer el concepto de apariencia del buen derecho, además, ¿no? tienes toda la Que razón. ya está en la Constitución y en la ley. Ese es uno de los elementos importantes que, pues, que han servido para reinterpretar y hacer un poquito más ágil el juicio de amparo. ¿Y esto lo validó la Corte? Esto lo validó la Corte. La Esto, tutela anticipada, sí, en caso de vacunas. ya tenemos criterios en los cuales se reconoce que hay una tutela anticipada. Incluso, pues a lo mejor unos criticaban que llegó tarde, pero la propia Corte incluso
en un acto de reconocimiento, de algún modo, de la política pública, diciendo estuvo mal que hayas excluido a los médicos privados de la Ah, aplicación de sí. vacunas. Sí, cierto, también eso pasó, ¿verdad? Es que luego se nos olvida, pero eso que dices pasó. Claro. Y a lo mejor puede ser que nos digan, oye, pero ya no sirvió, ya nadie está vacunado. Oye, espérate, digo, toquemos madera, pero esperemos. Imagínate qué tal si viene una nueva variante Sí, o viene un nuevo virus. no, Esto queda como un precedente. ya fue suficiente, ¿no? Ya, Esperemos que ya. Esperemos. oye, ya nuestra generación, no, ya. Ya suficientes pandemias. Ya. Pero mira, este caso nos sirve para dos cosas. Repensar que quizá tendremos que hacer mecanismos para hacer todavía más ágil el juicio de amparo, pero no solo el juicio de amparo, porque en teoría el juicio de amparo pues viene como consecuencia de un actuar irregular o un actuar incorrecto del Estado. Probablemente no debieron haberse promovido esos amparos porque seguramente, como pasó en cualquier otra parte del mundo, era natural que se tenían que entregar estas vacunas por igual, sobre todo en un contexto como el mexicano, en donde la salud pública desafortunadamente está colapsada. Bueno, caramba, que te escuchen donde te tengan que escuchar. Que yo creo que hay mucha gente que debería poner atención a lo que acabas de decir, importantísimo. Paula, un último tema que les quiero proponer es, y ustedes mismos lo han mencionado, obviamente no podemos dejar de plantearlo, el tema del costo. Evidentemente hay un costo. Decían los economistas, no hay algo así como un desayuno gratis, ¿no? Y en materia de salud nos queda clarísimo, pero de pronto parece que se recurre al argumento del costo como como una suerte de talismán, como si fuera un sortilegio que ya te exime de cualquier obligación. Y yo creo que esto es algo mucho más complejo y es mucho más profundo, porque por un lado uno ve dispendio en no sé cuántas cosas, políticas públicas que suponen cuantiosísimas inversiones, y del otro lado, y estoy refiriendo datos verificados también científicamente a nivel internacional, 700,000 muertos en exceso en los meses que llevamos de pandemia. Dice uno, ¿será que no hay dinero en verdad o que no se le destina a esto? ¿Cómo desde la judicialización y desde la visión del derecho a la salud como derecho humano hacer frente al argumento del costo? Yo creo que es la parte más compleja, porque es muy difícil para los jueces meterse a la parte de cuánto se le debe destinar a cada cosa. O sea, al final es parte de las potestades que tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces, y además siempre es una lucha de necesidades y de intereses, porque como bien dices, tampoco es que dejamos de lado la salud porque qué bárbaro cómo le metimos a la educación, ¿no? Ujú. Normalmente no vemos pues destinado los recursos en las necesidades más básicas de la población. A veces se van a otras cosas que pues, el gobierno decide que son prioritarias en ese momento y que pues sus razones tendrán, que honestamente me superan, no las conozco, pero sí sé que es muy difícil desde la judicatura evaluar el tema presupuestal. Ahora, eso no quiere decir que no podemos hacer nada. Creo que siempre encontramos como estos rinconcitos por los que nos podemos meter, ¿no? Y entonces, no sé, en el de salud mental, por ejemplo, hay una fuerte crítica en la sentencia a que haya solamente menos del 10% del presupuesto en materia de salud está destinado a salud mental. Y está dicho en la propia sentencia, ¿no? Entonces, Impresionante. pues no estamos diciendo cuánto das, simplemente no lo puedes distribuir de manera inequitativa. O sea, además de que tienes poco, parece le toca el 10%. Es evidente que eso no es una distribución equitativa, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de esto. O de reducciones para ciertos grupos. O de costo, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Estos medicamentos. Bueno, pues sí, igual y sí va a haber veces que te voy a decir que no porque me estás pidiendo un medicamento que con eso compro 100 medicamentos de otra enfermedad y entonces es justificado que el Estado no lo esté haciendo. Tiene una razón detrás. No es que se lo inventó y nada más no te lo quiere dar. Pero habrá otros que no, habrá otros en donde, oye, si es entre A y B, pero cuestan lo mismo, ¿por qué no les das B si B tiene esta cantidad de resultados respecto de A? Pues a lo mejor porque es materia de un contrato que no, que estoy inventando, es un caso hipotético. Ahí es donde nos Es un podemos caso meter. teórico. Claro, pero es donde nos podemos meter, donde no es racional esa respuesta del Estado. Y creo que justo los asuntos de COVID fueron manifestaron muy bien, digamos, esta problemática y cómo es tan diferenciada, porque tuvimos asuntos muy diversos, ¿no? Entonces, por un lado era el de discriminación, ¿no? Médicos
públicos contra médicos privados, ¿no? Entonces, lo puedes atender perfectamente. Aquí ya no es de política estatal, es no tienes una razón detrás, Estado. Por otro lado, tenemos oye, no hay programa para niños. O sea, deja tú el aprobar o no, ni siquiera los estás contemplando en tu programa de vacunación. Eso es inactividad estatal y no se puede. Pero por otro lado también tuvimos los casos en donde, oye, simplemente quiero que me la des más rápido. Oye, no, ahí viene y estás contemplando en tu programa de vacunación. Correcto. Simplemente el Estado fijó grupos prioritarios basado en ciencia, basado en tal. Y entonces yo, Corte, puedo respetar esa decisión estatal porque tiene una lógica. Entonces yo diría con el presupuesto creo que es exactamente lo mismo. Al final me puedo meter en esa parte en donde no hay razón. ¿Por qué le quitaste recursos a eso? Oye, explícame, Estado, ¿por qué se los estás quitando? ¿Estás haciendo un programa alterno o simplemente estás dejando de destinarle a un grupo? Y ahí es donde nos podemos meter. Creo que la parte de decir, pues si es mucho o poco respecto de programas de telecomunicaciones o hidrocarburos, pues se torna un poco más complicado porque es algo que excede nuestra competencia y nuestro conocimiento incluso, ¿no? Pero, pues sí, al final sí siempre tenemos como esos lugares de donde podemos generar como esas presiones para obligar al Estado a destinar recursos para algo. Bueno, ahí está la cuestión. Paula Méndez, José Omar Hernández, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted por seguirnos en este conjunto de programas especiales de Justicia TV que intentan ilustrar a través de estos diálogos cómo la impartición de justicia federal está cerca, muy cerca de la gente, de sus preocupaciones y de aquellos temas que son más importantes en la vida de todos nosotros. Hasta pronto.